Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres ser salvo y podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Que ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén, gloria al Señor. En ningún otro lugar hay dado poder más que en Jesús. Su sangre preciosa, redentora, es suficiente para darnos ese poder de salvación, ese poder redentor, ese poder maravilloso de su amor supremo, vaciado en el poder del sacrificio de nuestro único y amado Salvador Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este nuevo día, este nuevo tema. Hoy nos toca a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 10. Vamos a tocar el tema de la consecuencia de la caída del hombre, cómo se fue degradando, la situación de los antediluvianos y cómo fue que se desarrolló el diluvio. Es el tema que vamos a tener hoy. Pero antes de pasar al tema, te vamos a pasar un resumen de lo que nosotros vimos ayer. Antier estuvimos viendo la creación. Ayer estuvimos viendo el tema de la caída del hombre y te vamos a pasar un pequeño resumen en un video. Yo nada más te voy a poner un pedazo, pero si tú puedes, sería maravilloso que pudieras ver toda esta película
completa sobre la caída del hombre, cómo es que llegó desde la caída de Lucifer, pero yo nada más te voy a poner la parte de la caída del hombre. Vamos a verlo. En el principio creó Dios la tierra, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. ¡Qué imagen tan asombrosa! Dios forma un nuevo mundo, nuestro planeta Tierra. Y con cada maravilloso día de la creación, algo nuevo y espectacular entraba a formar parte de la escena. Por ejemplo, en el tercer día Dios habló y vegetación hermosa y exuberante saltó a la existencia. Plantas de todos los colores, formas y tamaños. En el quinto día, el mundo estaba lleno con asombrosas, exóticas criaturas que podían ya sea elevarse por los cielos o deslizarse libremente por las aguas azules, y algunas podían hacer ambas cosas. El sexto día vio la presentación de una variada y diversa multitud de animales terrestres. Desde el gigante elefante hasta la pequeña ardilla, cada uno encontró un hogar en el nuevo planeta y un lugar para vivir en armonía con el resto de la creación. Y también en el sexto día, Dios creó al hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¡Qué enorme honor! Ser creado a la semejanza de Dios. Ser un individuo libre pensador y totalmente autónomo. Al principio, el hombre no notaba su desnudez. Probablemente eso fue porque antes del pecado, él estaba vestido con gloria y luz. Dios también creó la compañía ideal para Adán, su bella esposa Eva. La alegre pareja fue colocada en un magnífico jardín, perfectamente
jugueteaban juntos. Pero la bendición más grande era que los humanos vivían en perfecta armonía con su creador. Cada séptimo día, Adán y Eva descansaban en su placentera labor y tenían una gozosa comunión con la visita de su creador. Era un mundo espléndido y maravilloso. Y este estado de felicidad había continuado por la eternidad si nuestros primeros padres hubieran mostrado fidelidad con una simple prueba. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Puesto que el adversario había contaminado el universo con su rebelión, el Señor vio la necesidad de una simple prueba de amor y lealtad. ¿Recuerdan? Los ángeles buenos vieron a un tercio de sus amigos ser expulsados del cielo durante la guerra. ¿Cómo podrían estar seguros que estos nuevos humanos no se unirían a Lucifer y causarían más problemas? Así que el Señor plantó un árbol único en el jardín. Un árbol cuyo fruto no debía ser comido so pena de muerte. Al pasar esta simple prueba de obediencia, Adán y Eva mostrarían su lealtad hacia Dios y su fe en su palabra. Aún más, era una prueba de amor. Por eso Jesús dijo en Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero alguien más supo de esta prueba de fe y estaba determinado a usarla en su favor. Satanás estaba muy celoso de los humanos, quienes felices disfrutaban de la bendecida vida que él les dio. Su feliz existencia era la cual ahora estaba llena de culpa, pecado y miseria. De su resentimiento y enojo, no estaba dispuesto a dejar a la pareja en paz, pues el pecado siempre buscará arrastrar a otros consigo. Así, un día en que Eva estaba concentrada en su placentero trabajo, se encontró sola y peligrosamente cerca del árbol prohibido. Fue cuando Satanás vio su oportunidad. Usando una serpiente inconmensurable como su medio, el ángel caído llamó a Eva desde el árbol y trató de entablar conversación. Sus palabras encantadoras fueron cuidadosamente capturadas para infundir desconfianza a Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Trágicamente, cuando Eva escuchó la suave y celosa voz del tentador, comenzó a tener dudas sobre la palabra de Dios. La serpiente la engañó con la promesa de gran poder y sabiduría. Eso llamó su atención. Después de todo, aparentemente el fruto le dio a la serpiente la habilidad de hablar. ¿Qué otros poderes podría darle a ella? Y así, aunque apenas había conocido a la serpiente, ella confió en su palabra por encima de Dios, quien la creó y le proveyó un lugar paradisíaco. Así que Eva comió del fruto prohibido y pronto persuadió a su esposo de hacer lo mismo. Adán pudo haber elegido mantenerse leal a Dios, pero él puso su amor por su esposa sobre su amor por Dios. Cuando nuestros primeros padres le dieron su lealtad al enemigo, el dominio de la tierra fue reclamado por Satanás. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ninguno puede servir a dos señores. Este mundo sería el último campo de batalla entre el bien y el mal, y el corazón de cada hombre y mujer fue el premio. Adán y Eva no se dieron cuenta en ese tiempo, pero su momento de desconfianza y desafío abriría las compuertas del sufrimiento en el interior de una persona durante miles de años. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
encontraban viviendo bajo la pena de muerte inminente. Dios les había advertido que la desobediencia traería la muerte. Ya habían experimentado la muerte espiritual. ¿Cuánto tiempo pasaría para que sufrieran la muerte física también? En ese punto su futuro no tenía nada más que oscuridad y desesperación. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Igual que el pecado provocó que los ángeles caídos fueran expulsados de su hogar celestial, ahora por la desobediencia, Adán y Eva fueron sacados de su jardín, su hogar en el paraíso. Todo a su alrededor estaba cambiando rápidamente y la humanidad se encontró susceptible a las penas, enfermedades y finalmente a la muerte. Hasta los animales y plantas estaban infectados por la terrible maldición. Las espinas y cardos ahora aparecían en árboles y flores, y los animales que anteriormente eran gentiles comenzaron a matarse y devorarse unos a otros. El peor resultado fue que el pecado separó a la humanidad de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En la creación, a Adán y Eva se les dio el honor de hablar con los ángeles y hasta con el Hijo de Dios cara a cara. Pero Dios es tan puro y santo que ningún mal puede existir en su presencia. Ahora que los primeros humanos habían pecado, Dios alejó su santa presencia de ellos por su propia protección. El pecado había quemado una catarata en el alma del hombre, que ya no podía ver la dimensión espiritual. Desde ese momento en adelante, la comunicación con el cielo sería limitada. Conforme estas maldiciones cayeron sobre Adán y Eva, el corazón de Dios se llenó de tierna compasión. La ley que habían roto no podía ser alterada para salvarlos, pues es tan sagrada e inmutable como Dios mismo. El Señor sabía que había solo una forma en que el hombre podía ser redimido, así que un plan fue revelado, nacido desde el fondo del corazón de Dios, un plan para salvar al hombre de su cita con la muerte eterna y restaurar todo lo que se había perdido con el pecado. Sería un asombroso intento en su intensidad, alcance y poder, pero sería un plan que también implicaría un enorme sacrificio. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Las Escrituras claramente enseñan en Romanos 6:23, el costo del pecado es la muerte. La ley rota demandaba la vida del pecador. Y solo había uno en todo el universo que podía calificar como sustituto de la humanidad. El Creador solo podía pagar la deuda de sus criaturas al tomar su lugar. Así, Jesucristo, el Hijo de Dios, por voluntad aceptó dejar la pureza, gloria y seguridad del cielo. Él vendría a morir en nombre del hombre en su malvado y renegado planeta. Él nacería como un inocente e indefenso bebé, soportaría una vida de pena y vergüenza, y aún así viviría una perfecta y victoriosa vida. Finalmente, él tendría una muerte humillante para poder ser sustituto de la humanidad caída. Por su sacrificio, la humanidad asombrosamente recibiría una oportunidad más de tener vida eterna. Su sangre proveería el rescate para el mundo que había sido arrastrado por Satanás. Este maravilloso plan de redención fue gráficamente ilustrado en el sistema de sacrificios de animales ordenado por Dios después de la caída del hombre. El Señor había advertido a Adán y Eva que morirían el día que comieran del fruto prohibido. ¿Y cómo fue que permanecieron vivos? La Biblia nos dice que inmediatamente después de su pecado, Dios les proveyó ropa en la forma de pieles animales. Es digno de notar que Apocalipsis se refiere a Jesucristo como la oveja, que fue muerto desde el principio del mundo. Esto indica que una oveja fue sacrificada el mismo día para prevenir muertes inmediatas. Por fe, en este sacrificio sus muertes fueron simbólicamente transferidas de ellos a la criatura inocente. La oveja, por su
Pero a pesar de este maravilloso plan, Satanás aún tenía dominio sobre la tierra, y la vida en este mundo no sería fácil. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. Yo he vencido al mundo. Es la palabra que Dios nos dice. Es terrible lo que ha pasado. Es difícil comprender toda la caída del hombre, toda la degradación, todo lo que ha pasado. Es difícil, pero dice Dios, no te desalientes, confiad. Yo ya he vencido al mundo. Qué maravilloso es el Señor que nos está alentando con estas hermosas promesas de que Él ha vencido al mundo y que no debemos de desesperarnos, sino al contrario, tenemos que confiar en el Señor. En el poder de su palabra hay salvación, en el poder de su sangre hay salvación. Y hoy vamos a tocar el siguiente tema, que es la caída. Ya vimos cómo fue que cayó el hombre y vamos a ver hoy el diluvio, que vamos a analizar desde Génesis 4 al 10. Así que te invito a que me acompañes a hacer una oración para pedir la dirección a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Querido Señor, gracias te damos, Padre Santo, por el plan de salvación que desarrollaste, Señor. Desde antes que cayera el hombre, Señor, habías hecho esta provisión, porque todas tus criaturas fueron hechas con libre albedrío y estaba este peligro con ese enemigo suelto, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por el incalculable sacrificio que has hecho por nosotros, Señor. Te agradecemos tanto por la creación, por tu amor, por tus bondades, cuidado y por tu gracia, Señor. Padre Santo, quédate con nosotros. Vamos a abrir tu santa palabra. Danos de tu bendición, Señor, y dirección. Sanciona esta reflexión. Gracias por tu Espíritu Santo y por los ángeles aquí presentes, ángeles santos y buenos, Señor. Te rogamos que limpies cualquier distracción, Padre Santo, para concentrarnos en el tema. Quédate con nosotros, escóndenos en la roca de Cristo y también, Señor, danos palabra de vida para vida eterna, que no sean mis palabras, sino que sea solamente tu Biblia y solamente la Biblia. En el dulce nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy vamos a analizar el escrito que está desde Génesis 4. Ayer vimos cómo el hombre fue echado del Edén y cómo Dios protegió el Edén con querubines y una espada de fuego estaba encendida y cuidando el camino del árbol de la vida para que no se acercara a nadie. Después de que fueron echados Adán y Eva, en el capítulo 4 nos dicen que salieron del Edén, comenzaron a cultivar el campo. Ellos ya llevaban el mensaje de Jesús sobre la ovejita que prefiguraba la venida de Cristo Jesús y que iba a sacrificarse por toda la humanidad. Adán y Eva se esmeraron tanto por enseñarle a sus hijos y ellos veían el simbolismo del sacrificio del cordero y lo hacían también todos los días. Empezaron a tener familia, nació Caín, luego nació Abel y tuvieron muchas hijas e hijos. Pero estos dos, que eran los mayores, Abel era muy consagrado, era cuidador de ovejitas y siempre ofrecía la ovejita más perfecta, más bonita, más gordita para el sacrificio de Jesús, que lo simbolizaba a él para el perdón de sus pecados. Más sin embargo, Abel era rebelde. Caín era rebelde y Abel era bueno. Caín tenía la semilla que había sembrado el malo, traía la semilla de Satanás. Él era sembrador y a él no quería llevar ovejitas, sino que quería ponerle en el altar a Dios frutas y verduras, las labores de su campo.
Él ya sabía perfectamente cómo eran y acercarse a Dios, el rito para pedir el perdón de los pecados, mas sin embargo Caín no quiso hacerlo. Él quiso adorar a Dios como él quería, con las reglas que él quería, el día que él quería y como él deseaba. Esto lo vemos manifestando en las iglesias que quieren guardar el día que quieren guardar, que quieren alabar a Dios como quieren alabarlo, con música tropicalona, rockera y todo eso, y que quieren usar la iglesia como quieran. Eso es del enemigo. Y Caín estaba escuchando la voz del enemigo, y cuando llevaba sus frutas y verduras al altar no eran consumidas por el fuego sagrado de Dios. Entonces se enojó porque vio que no era su ofrenda grata. ¿Ustedes creen que podríamos ser salvados por frutas y verduras? Solamente la sangre derramada de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solamente por Él es que somos nosotros salvados. Y entonces ahí estaba Caín queriendo ofrendar frutas y verduras. Y como no fue aceptado, se enojó, se molestó y comenzó a tener odio contra su hermano Abel, que él sí era obediente. Y entonces comenzó a tener desconfianza, enojo, y Jehová, habló con Caín, así como habló con Satanás para hacerlo reflexionar, también habló con Caín y le dijo: ¿qué te pasa, Caín? ¿Por qué estás enojado? Y le dijo, Dios le dijo a Caín, ¿por qué ha cambiado tu semblante? ¿Por qué te has molestado? Y entonces Caín estaba enojado y le dijo Jesús, Dios el Creador: si hicieras el bien, ¿no serías exaltado? Y si no haces el bien, entonces estás en pecado, a las puertas del pecado. Y con todo esto será para ti tu deseo, y el mal se va a enseñorear en ti. Y le hablaba el Creador, Jehová, Jesús, a Caín. Mas Caín no quiso escuchar a Dios, y una vez le hizo una trampa a su hermano Abel y lo invitó a que lo acompañara al campo. Y entonces salieron los dos hermanos al campo, y ahí Caín atacó a Abel y lo mató. Por primera vez había sido derramada sangre en la tierra. ¿Se acuerdan que fue maldecida la tierra cuando Adán y Eva pecaron? Y aquí fue la segunda maldición que cayó en la tierra. Jesús le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y el insolente y grosero de Caín le contestó altaneramente: ¿y qué? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y el Padre Celestial le dijo: ¿qué has hecho, Caín? La voz de la sangre que has derramado de tu hermano clama hasta mí desde la tierra. Ahora pues será maldita la tierra, porque abrió la boca por tu culpa, que derramaste la sangre de tu hermano. Ahora será maldita la tierra. La vas a labrar y no te va a dar la fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y cuando escuchó esto, Caín dijo: oh, mi castigo es demasiado grande, no lo puedo soportar. Me estás echando de aquí, de la faz de la tierra. Ya no te veré, no te escucharé. De tu presencia me voy a esconder. Voy a ser fugitivo y vagabundo en la tierra. ¿Y qué va a pasar cuando quieran tomar venganza de mí? Me van a hallar y me van a matar. Entonces Jehová le dijo a Caín: ciertamente que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Dios no desea la muerte del impío. Dios no desea que se pierda el impío. Dios quiere que se salve. Y entonces en la misericordia de Dios le dijo que le va a poner una señal para que no lo matasen. Para cualquiera que lo hallare, no lo matasen. Entonces le puso una señal en la frente a Caín. Y Caín se fugó de la casa, salió de la casa, tomó una de sus hermanas y se fue, errante y vagabundo.
Adán y Eva quedaron muy desconsolados por esta tragedia que sucedió. Y más adelante, se consolaron con los demás hijos que llegaron a tener. Caín se robó a una de sus hermanas y se fue, y también pobló la tierra. Aquí hubo dos tipos de seres, de humanos. Adán, Eva y sus descendientes. Nació Set y sus hijos. Set fue más noble y puro que Abel, que Caín y todos, y comenzó a tener muchos hijos santos, Adán y Eva, y obedientes. A estos descendientes de Adán y Eva, obedientes, se les llama en la Biblia hijos de Dios. A los descendientes del malvado homicida Caín, a los descendientes de Caín se les llama hijos del hombre. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay mucha gente que se confunde. Satanás los confunde y les hace creer que los hijos de Dios son ángeles y que los hijos del hombre son el humano. Y no, los hijos de Dios son los humanos obedientes y los hijos del hombre son los rebeldes. Y entonces comenzaron a multiplicarse cada quien por su lado, comenzó a crecer y a crecer las familias y llegaron a conocerse. Y entonces los hijos de Dios, los hijos buenos, obedientes, comenzaron a poner sus ojos en las hijas de los hombres. Ahí fue cuando comenzó a degradarse aún más la humanidad y nacieron los antediluvianos, una raza muy inteligente, muy avanzada, pero muy degenerada. Nacieron gigantes, nacieron gente ilustre y todo, pero sus pensamientos eran totalmente a la maldad. Y en el capítulo 5 nos hablan de todas las generaciones que comenzaron a nacer y a multiplicarse. Después, en esas generaciones, nació una persona muy especial. Nació Enoc, nació Matusalén, nacieron personas muy ilustres. Enoc caminó con Dios. Enoc fue una persona muy consagrada al Señor. Él le dolía ver la degradación de la humanidad. Él se apartó. Él no vivía en las ciudades, se llevó a su familia a vivir al campo y desde ahí oraba y se consagraba a Dios, y de vez en cuando iba a las ciudades a predicarles a la gente sobre la necesidad de regresar a Dios. La gente pues no le oía y eran muy pocos los que oían su voz. Y después también vivía Matusalén. Matusalén vivió muchos años y también nació Noé. Dios estaba muy triste por la degeneración de la humanidad. Entonces él dijo: voy a eliminar a la humanidad. A Dios le dio tristeza, le causamos nosotros una tristeza al ver cómo se había degradado su creación. Y entonces entre todas las familias encontró solamente una familia que le amaba, que estaba haciendo el rito de las ovejitas, que pedía perdón a Dios y lo buscaba a él, la familia de Noé. Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas nada más amaban a Jesús. Entonces Dios se acercó a él y le dijo a Noé que iba a eliminar a la humanidad, que le daba tristeza su degradación y que se había arrepentido de haber criado al hombre. Qué horror, qué peso le dimos en el corazón de nuestro Señor, ese peso de tristeza que le causó hasta arrepentimiento de habernos criado, al ver la descomposición de la humanidad terrible. Promiscuidad, malos deseos, pensamientos malos, violencia, homosexualismo, lesbianismo. Había una terrible degradación, y cuando yo leo esto veo que ese es nuestro presente y da tristeza. Volvimos otra vez al punto de partida. Y entonces Dios vio esto, decidió limpiar la tierra, invitó a Noé a que hiciera el arca, le dio las especificaciones, todo, y Noé comenzó a hacer el arca
y a predicar. Cada golpe que daba Noé en la madera, en la construcción de la barca, era una predicación a la gente. Y él les hablaba a la gente, les hablaba, les predicaba. 120 años duró Noé haciendo el arca con su obra, predicándole a la humanidad. Y Noé les habló por 120 años a la gente que se arrepintiera, que venía el diluvio, que venía el fin del mundo. La gente se burlaba de él, lo despreció, lo atacaban, le hacían violencia, le decían que estaba loco, fanático, y no, nunca le hicieron caso. Terminó de construir el arca en esos 120 años. Antes de Noé, Jesús se llevó a Enoc al cielo. La vida de Enoc fue tan pura, tan limpia, tan consagrada al Señor, y Dios se lo llevó al cielo. Y entonces Matusalén todavía estaba vivo y le ayudó a Noé. La familia de Matusalén le ayudó a Noé a construir el arca. Hubo algunos que sí aceptaron el llamado de Noé y se consagraron y le ayudaron a hacer el arca. Algunos de los que sí creyeron antes del diluvio murieron, pero otros que no habían muerto habían abandonado su fe y se habían regresado a sus pasiones y al mundo. Y entonces terminó de construir el arca Noé. Lo ridiculizaron porque cuando terminó de construir el arca de Noé, y ya estaba listo, Dios hizo muchas señales. La gente vio cómo venían las aves, los animales, venían formados y se iban metiendo a la arca, se iban subiendo a la arca, iban llenando el arca estos animales, y ellos estaban impactados al ver esto. No veían que ahí había ángeles invisibles que iban llevando mansamente a los animales y los iban metiendo y acomodando al arca de Noé. Y a pesar de que vieron estos milagros inexplicables, no comprendieron, no entendieron, no lo analizaron y comenzaron a ser todavía más rebeldes. Por fin, Noé y su familia entró al arca, y cuando entró al arca la familia de Noé y todos los animales estaban adentro, un ángel se apareció ahí y cerró la puerta, selló la puerta del arca, y ya nadie más podía entrar ni salir. La gente se burlaron de ellos, los ridiculizaron, le aventaron piedras al arca de Noé, comenzaron a aventarle piedras, a burlarse de él porque estaba adentro. Mientras ellos estaban adentro, pasaron 7 días sin llover, sin que pasara nada. Entonces la gente se burlaba de ellos, golpeaban el arca, le aventaban piedras y le decían: no seas ridículo, salte, no va a pasar nada, estás loco. Y se burlaban de él. Pero después de los 7 días comenzó a llover y a llover y a llover de una manera tremenda. Cataratas de agua caían y comenzó a subir y a subir el nivel de agua, a desbordarse el mar, los ríos, los arroyos. Y ahí ya empezaron a espantarse los antediluvianos, y ahora sí golpeaban la puerta y decían: ábrenos, Noé, si te creemos, ábrenos, Noé. Pero Noé, por más que quiso, él ya no podía abrir, había sido sellada la puerta. Y el arca la cuidaba los ángeles, la protegían. Inclusive fue algo tan tremendo que hasta el diablo y sus demonios pensaban que ellos iban también a morir. Y murieron todos los seres. Algunos se subieron a árboles gigantes, se ahogaron. Se subieron a las montañas, se ahogaron. Se amarraron a las bestias pensando que las bestias iban a sobrevivir. Se ahogaron. Terminaron ahogándose. Noé, cuando entró al arca, tenía 600 años. Empezó a llover, estuvieron adentro. La lluvia duró 40 días, ahí tuvieron su cuarentena de diluvio. 40 días estuvo lloviendo. Dejó de llover y pasaron
11 meses para que se secara la tierra. Noé entró de 600 años al arca y cuando salió ya tenía 601 años. Había pasado todo un año. 7 días adentro sin llover, 40 días lloviendo y el resto de los meses en secarse la tierra. Los antediluvianos eran personas extremadamente inteligentes, llenos de muchos dones, dotados de una ciencia extremadamente mucho más avanzada de lo que podemos ver ahorita. Ellos no eran personas sin conocimiento, eran muy inteligentes, más de lo que somos ahorita, y tenían mucho mejores inventos, más de lo que podemos nosotros asombrarnos de lo que hay ahorita. Mas sin embargo, todos sus dones y su mentalidad era usado por el malo. Todos se habían degradado. Hasta los niños ya les habían metido las ideas de las desviaciones sexuales. Entonces fue raída la humanidad con el diluvio. Cuando ya se secó, salió Noé. El ángel le abrió la puerta, le dijo que ya podía salir. Salió Noé con su familia. Ya no había nada, estaba seco, apenas estaba creciendo la hierba. Ellos vimos que en Génesis 1:26 Dios dice que le dio 1:19. Dios le dio la fruta, verduras, semillas, vegetales, hierbas del campo, todo para comer a la humanidad. Después del diluvio, como ya no había nada, Dios permitió que mientras volvía a crecer los frutos de la tierra, comieran animales limpios. ¿Cuál es el animal limpio? Son las aves como la gallina, no todas las aves, nada más la gallina. Los animales que están en el mar, nada más los pescados que tienen escamas y aletas, no todos los animales que están en el mar. Y los animales terrestres es la vaca y es el borreguito, el chivo. Los demás animales no se deben de alimentar, y esos son los animales que Dios le dio a Noé y a su familia para que comieran mientras pudieran tener ya una alimentación como la tenían antes, con frutas, verduras y semillas. Desafortunadamente la humanidad, a pesar de que ya tenemos una gran variedad de frutas y verduras, semillas, cereales y de todo, no solamente no han dejado de comer los animales limpios, sino que se han degradado comiendo cuanto animal se mueve. Entonces eso también ha degradado mucho a la humanidad, nos ha restado tiempo y vida y calidad. Antes duraban miles de años, 1000 años, y ahora, antes los antediluvianos a los 100 años eran los jóvenes, apenas llegaban a la juventud. Ahorita nadie llega a los 100 años. A los 60 años ya la gente está enferma. A los 70 u 80 ya están muertos. Ya nadie llega ni siquiera a los 100 años. Y ellos a los 100 años eran los jóvenes. Entonces tenían una capacidad y un desarrollo extremadamente grande. Entonces, después del diluvio, que salió la familia, comenzaron a volver a sembrar, y mientras comían esos animales, les prohibió Dios que comieran la sangre. Tenían que desangrar bien el animalito y ya asadito, y se lo comían. Nada de comerse la sangre, porque dijo Dios, en la sangre es la vida del animal, no se la coman. Desafortunadamente hay noticias hoy de que no solamente el hombre come animales, sino que también hay hasta canibalismo y se comen la sangre del humano. Encontramos a veces productos que han sido alterados con sangre humana. Es algo horrible. Cuando ya salió Noé y su familia, Dios les dijo que volvieran a poblar la tierra, y Dios les dejó una señal de pacto de amor. Les dijo que cada vez que salieran las nubes en el cielo para llover, iba a poner su arco iris. Su arco iris es el pacto de amor que Dios puso en el cielo como un recordatorio a la humanidad de que Él los ama y de que no iba a volver a haber ningún diluvio para destruirlos. Desafortunadamente el arco iris también el enemigo lo ha agarrado y lo ha deformado. El arco iris de Dios es un
pacto de amor de Dios con la humanidad mediante su salvación, consagración, y nos mantenemos en ese pacto siendo fieles a Dios, guardando los 10 mandamientos. No es verdad eso que ha hecho el enemigo con el arco iris. Después de que Dios renovó el pacto con Noé y la humanidad y puso el arco iris, Dios los bendijo y les dijo que se volvieran a multiplicar, que guardaran su pacto, que lo recordaran al ver el arco iris, y que cuidaran también al mundo. Nada de esto hemos hecho, desafortunadamente. Y después Noé comenzó a sembrar, y en una hermosa producción que tuvo de uvas, ellos hacían jugos de uva y se la tomaban así. Pero en una ocasión Noé dejó fermentar la uva, y al fermentarla se convirtió en vino y se lo tomó. Quedó totalmente embriagado Noé, y ahí estaba tomando en su cabaña, en su tienda, y se quedó totalmente dormido, noqueado con este vino fermentado de la uva, y estaba desnudo. Entonces así lo encontró su hijo Cam y el hijo de Cam, Canaán. Los dos entraron a la cabaña, a la tienda de papá Noé, de Noé, y entonces cometieron aberración. Ya traían también ellos, habían sido contaminados con lo que habían visto allá con los antidiluvianos, y ahí volvió a nacer la semilla del malo, y cometieron una aberración con su padre. Entró Cam y vio a su hijo, que aquí no dice específicamente, pero fue algo muy degradante que le hizo, porque cuando se despertó Noé, se enojó tanto y maldijo a Canaán por lo que le había hecho. Y enalteció a sus otros 2 hijos, a Sem y Jafet, porque ellos, cuando Cam fue y les platicó, que burlándose que su papá estaba desnudo, y no sé si también participó en lo que hizo Canaán, entonces Sem y Jafet, los otros 2 hijos de Noé, tomaron una sábana y con la cabeza hacia atrás, sin ver la desnudez de su padre, caminaron hacia atrás y lo cubrieron su desnudez y se salieron de la tienda. Entonces Noé maldijo a Canaán, que era su nieto, y a Cam, su hijo. No sabemos qué cosa tan horrible les ha de haber hecho a él para que los haya maldecido. Pero después de esto siguieron multiplicando, y en el capítulo 10 nos hablan de todas las generaciones que finalmente volvieron a nacer. Hermanos, hasta aquí le vamos a dejar. A medida de reflexión, Noé, dice la palabra de Dios que el tiempo final va a ser como Noé, que Noé estuvo predicando, haciendo el arca de Noé para salvación, predicando el fin del mundo por 120 años. Yo hace rato que estaba leyendo esto me acordé de la profeta Ellen G. White. Tenemos infinidad de libros inspirados por el Espíritu Santo, que Dios le habló a la profeta Ellen G. White y le dijo de la segunda venida de Jesús, y dejó muchas herramientas de escritos de reflexión para consagrarnos a Dios, porque Él está por venir. No sé si tiene 105 años que murió Ellen G. White, o 110 por ahí. Y pensé qué padre sería que, así como Noé duró 120 años predicando y vino el diluvio, qué padre sería, ¿verdad?, que también esta última profeta de Dios, que está predicando con los escritos que ha dejado, anunciando la venida de Jesús, y que vaya a cumplir 120 años y que ya no tarde en venir Jesucristo. Las señales se han cumplido, estamos viviendo el tiempo final, el tiempo que Dios había dicho que iba a ser como el tiempo de Noé. La gente no cree en la venida de Jesús, se burla de las personas que están predicando,
y le han volteado la espalda a Dios, han degradado sus señales del pacto de amor. Dios tiene un pacto de amor que nos sella los sábados, lo han degradado y lo cambiaron al domingo. Dios confirmó el pacto de amor con el arco iris, lo han degradando y lo usan para sus aberraciones. Y Dios les predicó por 120 años a la humanidad y ahora está predicándonos a nosotros que Él está por venir. Los discípulos le preguntaron, dinos cuáles son las señales de tu venida. Y Jesús les explicó, y todas las señales que dejó se han cumplido. Está por cumplirse la última, porque la herida de la bestia ha sido sanada. Una de las señales dijo que la herida de la bestia es el papado, que la herida de la bestia iba a ser sanada cuando le dieran el poder nuevamente. Dígame sí o no, tiene el poder el Papa de estar por todo el mundo predicando sus teorías, sus doctrinas falsas, su Fratelli Tutti y su Laudato Si y sus alianzas con todo el globo terráqueo, con toda la humanidad, con todos los líderes, con las iglesias y también con la máxima revelación que dijo Jesús, era cuando se iban a unir con Estados Unidos. Sí o sí, no están totalmente unidos. El papado con el presidente actual de Estados Unidos son carne y uña y mugre, o como se diga, de la unión que tienen ellos y que están caminando ya juntos. ¿Y qué sucede esto? Dijo Señor que cuando se unieran y se sanara la herida del enemigo, la bestia, el papado, que va a salir las leyes restrictivas. Y una de las leyes restrictivas va a ser imponer el domingo de imposición para que todo mundo adore en domingo, borren el sábado, que es el pacto de Dios. Y no solamente sus iglesias, sino todo aquel que quiera ser obediente al Señor va a ser un delincuente y un terrorista. Esto ya está a punto de pasar, es ya la última señal que estamos esperando con gozo y anhelo. Se va a cumplir, Cristo está por venir. Así que yo te animo a que sigamos siendo fieles al Señor bajo cualquier circunstancia. Te invito ahí donde estás a que me acompañes a orar. Hemos terminado el tema de hoy. Hoy tenemos la oportunidad de ser sellados. Hoy es viernes de preparación. Lo que tengas que hacer, hazlo. En la casa, la limpieza o la comida, las ventas, las compras, los negocios, todo lo que tengas que hacer. Hasta las 6 de la tarde tenemos para hacerlo. ¿Por qué? Porque a las 7 los ángeles van a bajar para unir sus voces, para adorar junto contigo al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Jesucristo, nuestro Creador. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor, por la invitación que nos haces hoy. Es viernes, Señor, día de preparación. Ayúdanos, Padre Santo, a estar listos para cuando tú bajes, Señor, a buscar a tus adoradores. Tú estás buscando adoradores que te busquen en oración espiritual. Queremos ser parte de ellos, Señor. Te rogamos de tu bendición, te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros. Y Dios, ayúdanos a ser obedientes, a escuchar tu dulce voz que estás por venir, a prepararnos, Señor, a prepararnos, guardando los mandamientos, aceptando tu sacrificio y enaltecerte en tu día sábado, Señor. Danos de tu bendición. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a recuperar la semejanza que hemos perdido y que el pecado nos los ha distorsionado. Bendice a todos, Señor, todas las personas que escuchen el tema, la gente que está sufriendo, las personas que quieren ser obedientes, sean ayudados con tu Espíritu Santo, que tus ángeles celestiales guarden a las personas que quieren entregar sus vidas a ti. Y te rogamos por todos los que ya saben de ti, que se levante su fe, Señor, y que seamos más fieles, Señor. Prepáranos, Padre Santo, para recibir tu bendición.
Abraza al que esté sufriendo, guárdanos en el hueco de tu mano y te rogamos por los niños y los adolescentes que están tan probados, Señor, y tan atacados con todas las cosas que pasan en el mundo, Señor. Cuida a los niños, cuida a los ancianos, cuida a los jóvenes, cuida a todo tu pueblo alrededor del mundo, Señor. Te agradecemos todo por tu dulce nombre, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos y los siglos. Amén, Señor Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Maranata, Cristo viene pronto. Vamos a compartir contigo estas hermosas imágenes. Éxodo 20:8. Te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día, este séptimo día es el sábado de Jehová, tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tu casa. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Jehová haga resplandecer su rostro en ti, Dios tenga misericordia de nosotros y que nos guíe en este día para guardar su santo sábado como debe de ser. Bendiciones, hermanos, feliz sábado. Maranata, Cristo viene pronto. Que podamos serle fieles en pensamiento, en obra y en acción. Dios te ama, Dios te busca, Dios te llama. Dios te invita a que le digas que sí.